Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy estamos celebrando el tercer aniversario del canal y quiero antes que nada agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por hacer de este canal el más visto en habla hispana en relación a Star Wars y por romper juntos, claro, la marca del 500,000 de suscriptores. Ese logro es todo suyo. Por eso a lo largo de este video, como un pequeño agradecimiento mío y conmemorando las 9 películas de la saga Skywalker, estaremos rifando 9 regalos únicos, Masters. 6 paquetes de camisas conmemorativas de la sombra del Imperio a ustedes elegir el diseño. Además, 2 copias del videojuego Jedi Fallen Order y claro, el premio mayor es un sable de luz Force FX a su elección. Así que estén atentos porque habrá 3 momentos distintos a lo largo de este video donde rifaremos estos regalos. Y si sale alguno de ustedes como ganadores, contáctenme por correo o por Twitter para hacerles llegar hasta su casa sus regalos. Así que el tema central de este video será hablar un poco de lo que se viene en el futuro inmediato de este canal con el cómic de la sombra del Imperio y también, claro, con el final de la saga, hablar de mi ranking personal de todas las historias que hay en el canon que se han contado tanto en películas, cómics y videojuegos. Aquí pues estaré haciendo un top 16 de menor a mayor. Y bueno, la verdad que es difícil para mí tratar de rankear todo este contenido porque ustedes saben que amo completamente Star Wars, ya sean las series, las precuelas o las secuelas. Creo que es difícil porque, por ejemplo, Clone Wars nunca se concluyó hasta este punto del 2020, o porque The Mandalorian apenas lleva una temporada y no hemos visto la conclusión de su historia aún. Pero tratando de considerar todo esto, hice un ranking hasta este punto del 2020 de todo el contenido audiovisual de Star Wars, considerando 11 películas, 4 series y un videojuego. Y bueno, antes de comenzar con el ranking, quiero agradecerles por el apoyo que hemos tenido en el Patreon del canal durante el último año y medio para volver toda una realidad la serie de cómics de la sombra del Imperio al servicio de Darth Vader, una que publicaré como un video en este canal cuando esté terminada, así también como en un cómic digital y uno en físico, algo que será de forma totalmente gratuita porque es un cómic fan-made apegado lo más posible a la historia del canon. Y sobre esto quiero decirles que ya tengo muy avanzado el primer número de esta serie que por lo menos contará con 10 números distintos. De igual forma, al final de esta serie ya está totalmente amarrado y he tenido varios meses de trabajo previo y rebote de ideas con algunos escritores amigos míos para poder hacer una historia que de verdad, como suelo decir en este canal, nos vuele la cabeza a todos nosotros. La intención, Masters, es publicar cada número con dibujos de calidad profesional a nivel de Marvel, esto por lo menos una vez al mes. Esto, como se imaginarán, es una labor titánica que implica mucho tiempo, al igual que recursos, varios dibujantes y hacer en sí que una historia sea sumamente congruente y atrayente. Así que pretendo liberar en el primer semestre de este 2020 el primer número en una fecha aún por confirmar. Y siempre su apoyo en Patreon participando en las preguntas del día será muy gratificante para ayudar a este mega proyecto. Pero también por eso he activado el botón de miembros aquí en YouTube para hacer que este proyecto se acelere y para que ustedes, Masters, también puedan tener otros beneficios, como aparecer en los créditos del canal o en los del cómic. Al igual, claro, que varios emojis exclusivos y poder recibir directamente una copia, ya sea digital o en físico, de ese cómic de Vader y la sombra del Imperio en la época más oscura, justo unos años antes de Rogue One. Así que agradezco infinitamente su apoyo a este mega proyecto y por eso también, para seguir ampliando las preguntas del día, comenzaremos también en este 2020 a hacer algunos directos en el canal contestando más preguntas que tengan los fans en un programa especial con la sombra del Imperio, del cual pronto escucharán más. Ok, pues hablando una vez de esto y del futuro del canal en este 2020, entremos de lleno a cómo quedó configurado lo que es mi ranking personal de todo el contenido de Star Wars hasta el momento. Uno que seguramente cambiará en el futuro con todo el nuevo contenido que se viene. Y en el lugar 16, justo aquí tenemos la serie de Resistance, una que debo decir le brindé una oportunidad pero no conectó del todo conmigo. Esto particularmente porque no soy su audiencia. Es una serie netamente enfocada para niños, que sí nos da buen contexto de la era de la resistencia, pero también le falta la receta secreta de Star Wars, que es la fuerza. Definitivamente, una vez que concluya en este 2020, podré tener una perspectiva más completa, pero sin duda es un esfuerzo interesante de Lucasfilm por acercarse a los más jóvenes. Avanzando en el lugar 15 tenemos la película de Han Solo, Masters, una que en realidad es buena como una historia muy aparte de la saga principal porque nos da mucho más contexto, pero que siento que hubiera sido mucho mejor si lo hubieran convertido en una serie. Además, claro, está en este filme el enorme peso que era para Alden quitarse la imagen que todos tenemos de Harrison Ford como Han Solo. Es pues una peli divertida, pero hay muchas mejores dentro de Star Wars. En el lugar 14 tenemos la película que menos me gusta de la saga Skywalker, que es El ataque de los clones. Recuerdo que mis
escasos 15 años tenía altas expectativas y me terminó decepcionando, porque creo sobre todo que esta película era hasta cierto punto anticlimática en los primeros 2 actos del film. Pasa poco salvo en ciertos momentos con Kenobi. Se centra mucho en escenas de amor que no son tan orgánicas, aunque claro, su final es sumamente poderoso a partir de la arena de Geonosis, donde verdaderamente comienza la guerra de los clones, y eso es de mis partes favoritas en la saga. Y claro, qué decir de Yoda, que fue ahí donde por primera vez mostró sus habilidades con el sable. Prosiguiendo, en el lugar 13 tenemos justamente La amenaza fantasma, Masters. Esta película la vi miles de veces en los cines y aluciné con ella. Tiene la banda sonora más poderosa de todas las precuelas con Duel of the Fates, y considero que tiene el mejor combate de toda la saga Skywalker, con el combate de Obi-Wan y Qui-Gon contra Darth Maul, uno que por su coreografía y música incluso supera, creo, al episodio 3. A mí esta película no me decepcionó como le pasó a la gran mayoría de las personas que crecieron con la trilogía original, pero definitivamente pudo estar mejor si Anakin no hubiese sido un niño desde el inicio. Es así que en el lugar 12 pongo a la película que inició las secuelas, El despertar de la fuerza. Este filme creo que es un reflejo del cine taquillero actual. Te entretiene, te deslumbra, pero le hace falta un mensaje profundo que sí tienen las 8 películas restantes de los episodios de Star Wars. Me gustó cuando salió porque planteaba muy bien a los nuevos personajes de la trilogía, pero creo que tardaron demasiado en ella en mostrar a Luke Skywalker, sufriendo del dilema de la papa caliente para que no se robara la película, lo cual casi termina siendo en ella Han Solo. Es buena, pero creo que idealmente debieron haber mezclado las historias del episodio 7 y el 8 en un solo filme. Eso hubiera dado mucho mejor resultado. Pero claro, en el lugar 11 no puedo dejar de mencionar la gran historia y el gran contenido que deja el videojuego, que es Jedi Fallen Order, protagonizado por Cal Kestis, uno que a nivel de historia, Masters, me parece que amarra excelente ese tiempo oscuro entre el episodio 3 y el 4. Me gusta porque es una historia emocional y porque nos da más contexto de Darth Vader y sus inquisidores cazando Jedi en video. Sin embargo, creo que la trama de reconstruir una orden Jedi mediante una base de datos sensitivos a la fuerza recicla la historia que ya hemos visto en los cómics de Vader. Creo pues que aún esta historia que continuará tiene mucho que dar en el futuro y que incluso puede llegar a ser un pilar de las historias de la saga. Pero justo aquí, Masters, es donde rifaremos nuestros primeros 3 regalos del giveaway de los 9 que tenemos. Primero, 2 camisas conmemorativas y una copia de Jedi Fallen Order. Así que de acuerdo al sorteo que hice directamente yo desde mi teléfono, podemos ver que los Masters Waldim y Carlos González son los ganadores de los primeros 2 paquetes de las camisas de la sombra. Pero la primera copia de Jedi Fallen Order, que viene del comentario en el video de la historia del sable oscuro, justo se lo lleva el Master Leandro Ondarza. Bueno, y continuando con el ranking, en el lugar 10 tenemos a Rogue One, una cinta que debo decir me fascina porque funciona perfectamente bien por sí sola y se anima a matar a sus protagonistas a final de cuentas. Creo que muestra muchas moralidades oscuras en sus personajes y también termina por mostrarnos una faceta nunca antes vista de Lord Vader con su épica escena final. En el lugar 9 llega la serie del Mandalorian, Masters. A mí personalmente me voló la cabeza con todas sus revelaciones, introduciéndonos nuevos personajes como Bebé Yoda, Gideon o Mando de gran manera. Sin embargo, la única razón por la que la pongo en este lugar es porque está incompleta aún y porque falta por llegar lo mejor en sus siguientes temporadas, como nos demostró el Sable Oscuro. La siento como un gran inicio para ser el nuevo Game of Thrones en las series de televisión y creo que va encaminada para llegar hasta allá. En el 8º lugar tenemos otra serie, Clone Wars, que lo ubico aquí porque siento que su película de inicio no fue tan buena y porque en sí sus primeras 2 temporadas son algo lentas. Sin embargo, a partir de la tercera llega lo mejor y creo que Clone Wars desarrolla de gran manera un conflicto que nunca habíamos visto antes y sobre todo al personaje de Ahsoka Tano. Definitivamente subirá en el ranking una vez que veamos su épica conclusión cuando llegue la temporada final este 2020, una que no dudo que estará llena de acción y mucho contenido emocional. En el lugar 7 pongo la que en lo personal es mi serie favorita entre las animadas, y sí, me refiero a Rebels. Creo que igual que Clone Wars, su primera temporada cuesta porque también va enfocada a un público más joven. Sin embargo, esta no deja de acelerar con sus grandes arcos subsecuentes, viendo ahí no solo a Ezra y a Kanan, sino a Ahsoka, Vader, Maul, Obi-Wan, Palpatine o Thrawn. Esa conjunción es poderosísima y el arco final de la liberación en Lothal es poesía pura de parte de Dave Filoni hacia con nosotros los fans. No paro pues de recordar cómo lloré cuando vi por primera vez ese final, algo que estoy muy seguro que se repetirá ahora con la conclusión de Clone Wars. Es así que llegamos al 6º lugar y aquí
tenemos a Los Últimos Jedi, una película que puede o no gustarnos porque sí dividió a los fans, pero que en lo personal siento que ofreció los mejores combates de las secuelas, además de nuevas habilidades en la fuerza. De igual manera, brillantes postales en la saga como la maniobra Holdo, y claro, un desarrollo arriesgado en el personaje de Luke que no había visto yo en mucho tiempo dentro de Star Wars desde la época de la trilogía original con George Lucas. Por eso particularmente la ubico en este lugar. Aquí, claro, Masters, haré una segunda pausa para anunciar a los siguientes 3 ganadores antes de llegar a nuestro premio gordo. Aquí de nuevo rifaremos 2 camisas conmemorativas y una copia de Jedi Fallen Order. Así que de acuerdo al sorteo que hice directamente yo desde mi teléfono, podemos ver que los Masters Francisco Rojas y Eric Weber son 2 ganadores más de paquetes de camisas de la Sombra del Imperio. Y claro, la segunda copia del videojuego Jedi Fallen Order, que viene directamente de los comentarios del video de las voces Jedi del pasado, se lo lleva aquí el Master Brian The Wolf. Bueno, y continuando con la parte alta de mi ranking personal de Star Wars, en el lugar 5 llega ahora el ascenso de Skywalker. Está claro, como todas las películas, tiene sus cosas criticables, sobre todo porque en su primer acto le falta tiempo para respirar. Sin embargo, a partir del segundo acto en la Estrella de la Muerte, esta no para de arrojar bombazos de forma similar al episodio 3 y se vuelve una película de una redención profundamente emocional. El momento en que todo se conjuga entre Ben, Rey, Luke, Han y Leia es brutal en términos nostálgicos para quienes crecimos con la trilogía original. Además, termina por hacer una interesante conceptualización de la fuerza sobre los fantasmas del pasado. Por eso, pues, me gustó tanto. En cuarto lugar, Masters, tenemos la película con la que yo me crié allá a finales de la década de los 80s, El Regreso del Jedi. Personalmente, nunca he tenido conflictos con los Ewoks como hay cierta gente que sí lo tienen, porque creo que yo crecí con ellos. Creo, pues, que este es el mejor desenlace que ha existido entre las 3 trilogías, sobre todo con su triple batalla del final. Personalmente, todos los momentos de la batalla de Endor con Akbar y Lando Calrissian me ponen la piel chinita cada vez que los veo. Y bueno, la conclusión entre la historia de Luke y Vader no podría ser mejor que con la vuelta a la luz finalmente de Anakin Skywalker salvando y después apareciéndose ante su hijo. En tercer lugar, Masters, tengo a La Venganza de los Sith, la película que puso a las precuelas en otro nivel y que nos trajo algunos de los mejores duelos con sables de luz, así como la trágica conversión de Anakin al lado oscuro y la completa destrucción de la Orden Jedi. Este filme guarda algunos de los momentos más siniestros de la saga y se complementa muy finamente con la trilogía original. Además, claro, de que inmortalizó a grandes actores de las precuelas como Hayden, Ewan, Natalie Portman o Ian McDiarmid. Su desenlace es poderosísimo y sumamente emocional, mostrando sobre todo las 2 caras de la moneda en un mundo sumamente oscuro, pero en el que también siempre podrá renacer la esperanza. Es así que por ello, en el lugar 2 tenemos la película con la que inició todo, Star Wars, como siempre se le conoció al episodio 4 que surgió allá en el lejano 1977. Esta considero que es algo lenta para los tiempos actuales, en los que los ritmos de las películas avanzan demasiado rápido, pero es al mismo tiempo toda una joya de su época, porque George Lucas pudo crear un gran universo que nos hizo a muchos preguntarnos qué eran las guerras de los clones, los caballeros Jedi o la fuerza. Tiene pues las lecciones más básicas por las cuales amamos Star Wars, sobre que por ejemplo la unión siempre está en la fuerza, algo muy bien representado por el trío de Han, Luke y Leia, pero también en los momentos finales donde Skywalker, gracias a la ayuda de sus amigos, termina por destruir la Estrella de la Muerte. Finalmente, Masters, claro, en el primer lugar está mi película favorita en la historia del cine, El Imperio Contraataca, la historia donde se conjuntó de forma genial la dirección de Irving Kershner con la macroestructura de George Lucas, una que tiene las mejores frases de todo Star Wars como el clásico Yo soy tu padre, o también una gran banda sonora o el poderosísimo contenido filosófico del maestro Yoda. El Imperio, pues, es la película que define el gran viaje del héroe que tiene Luke Skywalker como el héroe más famoso de la cultura pop en nuestros tiempos, en el cual, pues, tus orígenes no determinan quién eres y que también tu peor enemigo puede ser tú mismo. Esos sentimientos tan primarios para el ser humano están muy bien representados en ese film, y por todo eso es la película que puedo ver a cualquier hora y en cualquier lugar. Así que ahí concluye nuestro ranking, pero no crean que lo olvidé, aún quedan 3 regalos por sortear en nuestro giveaway, 2 paquetes más de camisas conmemorativas de La Sombra y claro, el esperadísimo sable de luz Force FX a su elección. Así que de acuerdo al sorteo que hice directamente yo desde mi teléfono, son los Masters Darth Maul
Maula XD y Nolan Jiménez, los ganadores de los 2 últimos paquetes de camisas de la sombra. Y ahora sí, para nuestro premio mayor, el sable de luz Force FX, el ganador viene del comentario que dejó en el video de las 21 preguntas del día sobre el episodio 9. Este sable de luz se lo lleva el Master Cybermax. ¡Felicidades! Muchas gracias a todos por su apoyo, Masters. Y ya saben, los 9 ganadores, contáctenme por correo o por mensaje directo en mi Twitter para hacerles llegar sus regalos a sus casas. Pero si también te interesa conocer la línea del tiempo del canon actual de toda la saga Skywalker o la nueva serie de cómics de Star Wars que comienza a partir del Imperio Contraataca, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así como más aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo Enrique, la sombra del Imperio.